Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En el día de la fecha nosotros vamos a tener un encuentro con empresarios y trabajadores en el marco del diálogo iniciado por la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el mes de agosto próximo pasado. En virtud de ello, nosotros hemos recopilado en general una serie de demandas por parte de los representantes de los gremios, de los trabajadores y también de los empresarios. En virtud de ello, hemos adoptado una serie de decisiones que lo vamos a explicar con detalle en el transcurso de la jornada de hoy, a partir de las 11 horas, precisamente en el Salón de las Mujeres Argentinas. En general, en las decisiones fueron las siguientes. En primer lugar, las demandas estuvieron asociadas a inversiones en materia de infraestructura para mejorar la logística integrada con el objeto de reducir los costos de transporte y los costos sistémicos en general para aumentar la competitividad, porque lo que hemos hecho es un estudio de las cadenas de valor a los efectos de incrementar la competitividad. Allí se van a identificar todas las obras de financiamiento, pero sinceramente pretendo resaltar por lo menos 3 para no ahondar y profundizar las mismas. El ferrocarril Belgrano Cargas, con una inversión de casi 2.500 millones de dólares con financiamiento de la República Popular China, se ejecutará a partir del año 2014 con mucha intensidad, y esto va a permitir definitivamente que el sistema ferroviario pueda tener una participación incremental en el volumen de transporte de cargas. También todo el sistema de financiamiento para la provisión de energía. En el año 2014 se prevén cerca de 3.700 megavatios de generación con todas las obras que estarán finalizadas y otras adicionales que se pretenden para los próximos 2 años por casi 19.000 millones de dólares de inversión con 5.000 megavatios de generación a través de 15 proyectos estratégicos con distintas fuentes de financiamiento. Y por último también, aparte de logística integrada en materia de sistema de transporte ferroviario y energía, otro tipo de emprendimientos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de puertos fluviales y marítimos en la República Argentina con el objeto de lograr mayor competitividad. Esto es lo que se plantea en materia de logística integrada y financiamiento. En segundo lugar, se trabaja con mucho énfasis desde el punto de vista de la política de reintegros. Hay 9.700 millones de pesos con 2 modalidades, una a través de certificados de capitalización para grandes empresas, que se va a explicar en detalle, y otra parte con un sistema de transferencia automática para pequeñas y medianas empresas. Esto también se va a explicar con mucho grado de detalle, pero era uno de los motivos de demandas por parte de los empresarios, es decir, cuál era la política que se iba a seguir en materia de reintegros a las exportaciones que se realizan tanto en pequeñas y medianas empresas como en grandes empresas. Y respecto al tema de financiamiento, hay distintas modalidades de financiamiento. Una pergeñada y promovida desde el Banco Central de la República Argentina a través de un fondo específico que involucra 20.000 millones de pesos, y otra línea de financiamiento complementaria que será explicada en detalle en el transcurso de hoy. Entonces, 3 pilares que se van a explicar con detalle en función de las demandas empresariales son financiamiento, infraestructura y reintegros. Y respecto a las 3 demandas más importantes desde el punto de vista de los trabajadores, lo que se ha planteado es una política para reducir sustancialmente la informalidad laboral. Y en ese contexto el trabajo va a ser muy activo por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, la coordinación con las provincias argentinas precisamente para reducir la informalidad. También para tener el funcionamiento del registro único, una unidad de cooperación entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Trabajo, y un registro que identifique claramente a aquellos empleadores con sanciones laborales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir la informalidad laboral en menos del 30%. Y esas son acciones que inexorablemente van a tener una contribución importante. También, y eso es significativo, se van a destinar fondos que tengan que ver con la Ley 26.476, o sea, una prórroga de la misma, con el objetivo de establecer subsidios a las contribuciones patronales para pequeñas y medianas empresas, con el objeto de incrementar la informalidad, con el objeto de incrementar la formalización de los trabajadores, y también se va a instrumentar un sistema de corresponsabilidad gremial extendido para determinado tipo de actividades que así lo requieran. En general, la meta de formalización, sea a través de
el subsidio de las contribuciones patronales, o sea, a través de la instrumentación de corresponsabilidad gremial, implicará llegar a aproximadamente 350.000 trabajadores en los próximos 2 años. Eso es un impulso muy importante porque tiende definitivamente a garantizar derechos plenos a los trabajadores. Esas son las cuestiones esenciales en las cuales se va a trabajar en el día de hoy con empresarios y trabajadores. El próximo viernes nosotros vamos a tener una convocatoria con los gobernadores de las provincias argentinas. Tenemos 18 provincias argentinas que van a suscribir un acuerdo de refinanciación de deudas. La refinanciación de deudas regirá para 3 meses renovables a través de un sistema también de compensación con aporte del Tesoro Nacional, y eso va a generar las condiciones desde el punto de vista de la amortización de las deudas por parte de las provincias en condiciones satisfactorias para las mismas. Es muy importante remarcar lo siguiente. Nosotros hemos tenido en los últimos años precisamente un incremento sistemático del volumen total de transferencias por parte de la Nación a las provincias. Si uno toma, y esto es importante remarcar, si uno toma en general las proyecciones de los últimos 10 años, desde el año 2003 al año 2013, el incremento de transferencias nacionales a provincias alcanzó a 1.024,66%. Y desde la instrumentación del Fondo Federal Solidario, el crecimiento de las transferencias por lo que se denomina popularmente como Fondo Sojero aumentó 258,38%. Y la relación de deuda-coparticipación se redujo de 3,57 a 0,74. Y lo que es importante es que las transferencias nacionales en las jurisdicciones provinciales alcanza al 74%. Quiero reafirmar esto porque del volumen total de recaudación de carácter nacional, equivalente a 856.744 millones de pesos, repito, 856.744 millones de pesos, que es lo que se prevé de recaudación para todo el año 2013, 634.840 millones de pesos, o sea, el 74% se destinan a cada una de las provincias argentinas. O sea, 26% es lo que efectivamente dispone la Nación y el 74% es lo que se transfiere a las provincias argentinas. Esto es una modificación de los parámetros que prevé la Ley 23.548, 49 y sucesivas modificatorias de coparticipación federal de impuestos. Esto es lo que nosotros vamos a suscribir el próximo viernes. Y a su vez vamos a seguir trabajando con énfasis para la potenciación de la estrategia exportadora. Vamos a trabajar durante los primeros 15 días del mes de enero, precisamente con acuerdos o modelos de diseños de acuerdos, convenios país-país, precisamente para incrementar el volumen de exportaciones. Las metas de gobierno que nosotros dijimos lo vamos a tener a partir de la publicación del próximo 3 de enero con 200 metas de gobierno y la decisión administrativa número 1, asignando los recursos que reglamenta la asignación de los recursos presupuestarios de la Ley de Presupuesto, estará vigente a partir del 3 de enero del corriente año. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con mucho énfasis es que todo lo que planificamos por instrucción de la Presidenta de la Nación desde el primer día de la responsabilidad en el gabinete junto al ministro Axel Kicillof se ha cumplido plena y satisfactoriamente, cumpliendo las metas correspondientes tal cual ha sido la instrucción de la Presidenta de la Nación. Y también lo que quería transmitir era que en algún momento aquí se formó una pregunta respecto al tema de trata de personas y la respuesta fue genérica, ahora se la quiero hacer con mucho detalle. La sanción de la Ley 26.364, o sea, ratifico que independientemente de la reglamentación de cada uno de los artículos, las leyes son vigentes. Esto era una pregunta tuya, Gonzalo. Lo que sí es importante remarcar, y después haremos el informe correspondiente, que la sanción de la Ley 26.364 de prevención, sanción y erradicación de la trata de personas y asistencia a las víctimas fue del 29 de abril del 2008, y después se sancionó la Ley 26.842 que modificó a la Ley 26.364 el 19 de diciembre del 2012.
Se han hecho las unidades específicas de lucha de trata de personas, la creación de la oficina de rescate, la línea 145, etcétera. Y lo que es importante, y esto lo vamos a divulgar para cada uno de ustedes, desde la sanción de la ley se rescataron 5.884 víctimas de trata de personas a quienes se les brindó asistencia y acompañamiento. De ese total, 734 son menores de edad y 5.150 mayores, en el marco de 2.745 allanamientos con un total de 1.891 detenidos. Las denuncias recibidas en la línea 145 fueron 1.541 y las capacitaciones fueron 226 capacitaciones a 16.049 personas. Esto después se lo vamos a dar para que ustedes tengan la información. Sí, buenos días, Gabriel Iris, Agencia de Noticias Telam. Ministro, si bien se ha subsanado buena parte del problema de la luz, todavía existen miles de usuarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano que donde persiste este problema. Digo, ¿hay alguna decisión tomada respecto de avanzar sobre la distribución del servicio eléctrico por parte del Estado? Eso del gobierno, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, respecto del acuerdo de precios, el congelamiento de precios vigente hasta el 31 de diciembre, ¿qué medidas o qué sanciones se van a tomar con las empresas que ya están demostrado que han incurrido en maniobras para eludir este congelamiento? Bueno, respecto al tema de energía eléctrica, obviamente la obligación por parte de las empresas Edenur y Edesur es informar a sus clientes respecto a los daños que han ocasionado en virtud de la prestación de sus servicios o la no prestación de sus servicios. Lo que corresponde al ente regulador es la aplicación de multas y las indemnizaciones correspondientes por el servicio no prestado. En consecuencia, el ente regulador lo que tiene que fijar es rápidamente las multas correspondientes y el resarcimiento para cada uno de los usuarios. Eso es lo que corresponde hacer. Y respecto al tema del poder sancionatorio del Estado respecto a incumplimientos, tiene que ver con multas por incumplimiento de las mismas, o sea, sanciones de carácter pecuniario. Y esto es lo que se tiene que aplicar para cualquier tipo de incumplimiento por parte de aquellos quienes han acordado precios. Naturalmente que sí, es así porque lo que nosotros necesitamos es naturalmente proteger el bolsillo de cada uno de los consumidores y esa es la función y la capacidad regulatoria que debe ser ejercida por el Estado. Ministro, buen día. Gonzalo Asís de Canal 3 y Todo Noticias. Hoy fue publicado por el Boletín Oficial el reconocimiento para las Fuerzas Federales de Seguridad que usted anunció hace algunos días. Quería preguntarle ¿por qué han decidido que no sea remunerativo ni no bonificable, según dice acá? Si es así o estoy equivocado, le pediría si me lo puedo aclarar. Y en caso de que no sea ni remunerativo ni bonificable, preguntarle cómo están dispuestos a afrontar la negociación con la fuerza, porque habitualmente los reclamos tienen que ver con aumentos al salario básico, que es lo que todos los sindicatos habitualmente reclaman en esta época del año. Gracias. El incremento de carácter remunerativo y no bonificable es parte de una estrategia desde el punto de vista salarial que ha implementado el Estado Nacional para sus fuerzas de seguridad. Por lo tanto, es una decisión que se corresponde con eso. A partir del año próximo, nosotros tenemos paritarias con todo el sector público y en virtud de ello, en las negociaciones paritarias se fijan una política salarial para todos los actores. Y eso es lo que va a ocurrir. Esto es una característica de carácter excepcional. Ministro, buen día. Mercedes Mendoza, soy de C5N. Siguiendo la línea con respecto a los cortes de luz, hay todavía lugares donde no volvió la luz hace 9 días. Y si ustedes tendrán en cuenta algún lapso de tiempo, ¿qué es lo que falta para la intervención que usted hizo alusión el jueves pasado? Mire, vuelvo a insistir, a los cortes de luz, 2 empresas son responsables, Edenor y Edesur. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado es aplicar efectivamente su capacidad regulatoria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Aplicar las multas, que son las sanciones pecuniarias derivadas del incumplimiento del contrato de concesión. Y después también los mecanismos resarcitorios. ¿Cuáles son los mecanismos resarcitorios? Primero, que no pague la luz, que no pague la boleta correspondiente del usuario que no recibió el servicio de luz. Y después hay otra vía, si es que efectivamente se demuestra el daño ocasionado por la interrupción del suministro de luz respecto a la prestación de una actividad o un servicio o si afectó algún bien correspondiente. Mire,
nosotros lo que dijimos es, primero, aplicar multas y el resarcimiento correspondiente y después estudiar eventuales acciones que tienen que ver hasta, inclusive, que el Estado pueda hacerse cargo del servicio. No se descarta ningún tipo de acción. Lo que pretendemos es que efectivamente las empresas deben hacerse cargo de su responsabilidad, porque me parece que eso es un tema muy importante en la República Argentina, que los responsables en la prestación de un servicio se hagan cargo, porque si no, todo el tiempo se pretende transferir las responsabilidades al Gobierno Nacional. Y la verdad es que así como el poder de policía es un poder no delegado y es una atribución constitucional de cada provincia, la responsabilidad de cada gobernador, la responsabilidad del servicio público de electricidad es de DENOR y de Sur en este área. En cada una de las provincias será de una empresa privatizada o de una empresa estatal. Por lo tanto, es muy importante porque la estrategia siempre es echarle la culpa al Gobierno Nacional, esmeriliar y desgastar. Esa es la estrategia y la premisa. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tiene que tener cada cual. Por eso me parece que es muy importante poner la responsabilidad en quien efectivamente la tiene. Y en realidad lo que tienen que hacer las empresas es informar a sus usuarios, resolverles sus problemas. El Estado Nacional ha hecho un gran esfuerzo para tratar de suministrar agua, cerca de 2,2 millones de litros, bombas, sistema de atención complementaria de atención de call center, 27 celulares, otras líneas de rotación directa, grupos electrógenos, para tratar de paliar los problemas e inconvenientes. Pero la verdad es que la responsabilidad es de las empresas y ellos se tienen que hacer cargo. Buen día, ministro. Eugenio Payet de U2 Radio Bahía Blanca. Dos temas que me interesaría que usted responda, que nos quedaron pendientes, pero que tienen proyección y sobre los que el Gobierno no se ha pronunciado. El primero tiene que ver con aquella amenaza que hizo el jueves el gobernador Colombi de que podría emitir cuasimonedas. Dijo que había varias provincias que estaban en la misma situación, que él se lo había comentado a usted cuando estuvieron reunidos aquí y de alguna manera dio a entender que la solución para no emitir cuasimonedas es de la nación y no de las provincias. Y el segundo tema tiene que ver con el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Córdoba que admite la sindicalización de la policía. El Gobierno Nacional se ha pronunciado en contra de esto y quería saber si en este punto el Gobierno va a tomar alguna decisión a través del Ministerio de Justicia, como por ejemplo apelar la decisión de la Cámara, si es que ya no lo ha hecho, la verdad que lo desconozco, pero estaría marcando la posibilidad de un efecto cascada de que otras provincias también otras policías, tomen la decisión de ir hacia una agremiación, hacia una sindicalización. Gracias. Bueno, respecto al tema de la provincia de Corrientes, sinceramente creo que es un exabrupto y una exageración pensar respecto a la eventual emisión de bonos. Y quiero dar un caso concreto, que es la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes va a afrontar claramente sus compromisos, sus obligaciones financieras desde el punto de vista del medio aguinaldo y de los salarios del mes de diciembre. Y entonces prevé, teóricamente, para el mes de marzo, dificultades. Y la verdad es que, salvo que no exista ningún tipo de transferencia en los meses de enero, febrero y marzo, no debería haber ningún tipo de inconveniente. Entonces, creo que las declaraciones públicas de quienes ejercen la responsabilidad constitucional de gobernar una provincia tienen que ser responsables. ¿Responsable qué significa? Significa que no pueden alentar determinado tipo de inconvenientes cuando efectivamente no debe haber. Y vuelvo a insistir, los números son muy contundentes. El 74% de las transferencias que realiza el Estado Nacional están en jurisdicciones provinciales. Desde la asignación universal por hijo, hasta la jubilación anticipada, hasta el sistema jubilatorio, hasta lo que significa obras de infraestructura pública, hasta, naturalmente, las transferencias de jurisdicción nacional, es decir, desde impuestos coparticipados y otras transferencias nacionales, que se ha incrementado en los últimos 10 años 1.024 veces, o sea, más de 10 veces. Por lo tanto, la evolución de la recaudación de carácter nacional transferidas a provincias ha mejorado sustancialmente como consecuencia del crecimiento de la actividad económica, del Producto Interno Bruto, de la recaudación tributaria y de las transferencias. Por lo tanto, verdaderamente es una expresión desafortunada pretender asociar
esta situación a la emisión de cuasimonedas. Y a su vez, todas las provincias que han suscrito oportunamente un convenio con el Estado Nacional, precisamente en el año 2003 y 2004, lo hicieron con la condición de no emitir ningún otro instrumento de pago. Y no se dan las condiciones y, en definitiva, han tenido un incremento sustancial de las transferencias por parte del Estado Nacional. Por lo tanto, no existe ninguna razón para asociar esta situación a la emisión de cuasimoneda. No hay ninguna. Y aparte, si uno toma el resultado fiscal del año 2013, efectivamente el resultado es prácticamente en equilibrio, porque gran parte del resultado fiscal de las provincias está asociada a la provincia de Buenos Aires, que contempla una proporción de más del 50% del resultado fiscal primario y o financiero de las provincias. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es cómo podemos imaginar, frente a un equilibrio prácticamente del presupuesto público consolidado de las provincias para el año 2013, la perspectiva de emitir cuasimonedas. O sea, es un contrasentido. En segundo lugar, respecto al tema fuerzas policiales, como usted sabe, el poder no delegado implica que el ejercicio de la fuerza de seguridad es un poder que compete a las provincias. La sindicalización o no está luego en términos de aprobación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación respecto a la personería gremial. Pero en definitiva, los mecanismos de negociación o de resolución de los casos desde el punto de vista de cada provincia, de cómo va a negociar sus salarios con cada uno de los actores gremiales, depende estrictamente de las provincias. Sí, buenos días, jefe de gabinete. Liliana Calderón, de Noticias Argentinas. Mi consulta también está vinculada con el tema de fuerzas de seguridad y en este caso, bueno, se confirma el incremento en las fuerzas nacionales y trascendió que en la provincia del Chaco, más allá de los acuerdos que se habrían alcanzado, desde el gobierno indicaron que no estaban en condiciones de pagar, de abonar las sumas establecidas. ¿Ustedes tienen temor que vaya a haber algún inconveniente? ¿Se va a comunicar con el gobernador del Chaco? Eso por un lado. Y por el otro, quería saber, habida cuenta que estamos en la época estival, vacaciones, todo el mundo se las toma, ¿qué va a pasar en el ámbito del gobierno nacional? ¿La presidenta dio alguna directiva? ¿Cómo van a trabajar? Mire, la presidenta nos brinda la directiva todos los días, por eso hemos convocado a empresarios y representantes gremiales, también con las provincias, también el tema de las metas de exportación, o sea, todo lo que hacemos es obviamente por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación. Respecto al tema de lo que acuerden cada una de las jurisdicciones provinciales, me parece que tiene que ver con la racionalidad y la sensatez desde el punto de vista de su capacidad de negociación. Creo que la negociación que ha hecho el gobernador de la provincia del Chaco tiene que ser directamente asociada a su capacidad efectiva de pago y al consenso que puedan tener con las fuerzas de seguridad para cumplir las metas fiscales y financieras. Usted sabe que esto tiene que ser esgrimido con mucha responsabilidad. Uno tiene un presupuesto público, eso implica recursos y erogaciones, y resultado fiscal primario y financiero. Y la verdad es que cada uno de los gobernadores lo que asume como criterio responsable es definitivamente acordar una política salarial compatible con su capacidad de ingresos. Y eso es lo que ha hecho el gobernador de la provincia del Chaco. Sí, bueno, ministro, sí. Pedro Noel Romero, de AN Digital, sí. Agencia de Noticias. Nosotros hacemos un seguimiento sobre todo del aspecto deportivo y en lo que usted había señalado una semana atrás sobre su encuentro con Julio Grondona y los acuerdos para el fútbol para todos de la etapa que viene. La mayoría de los dirigentes y asesores letrados de las instituciones que consultamos dijeron que le va a resultar imposible al Estado pasar por encima de la estructura de la AFA-FIFA para impedir, por ejemplo, que aquellos clubes que liquiden el patrimonio de sus instituciones puedan transferir jugadores. ¿Va a poder impedirles el Estado, Fútbol para Todos, transferir jugadores a los clubes, que es la fuente de ingreso más importante, si no cumplen el convenio que van a firmar con la AFA? Mire, nosotros tenemos una agenda, los primeros 15 días del mes de enero, tener un nivel minucioso de análisis desde el punto de vista de los aspectos contractuales para que en los días ulteriores, o sea, la segunda quincena de enero, podamos suscribir los contratos y los convenios respectivos para el cumplimiento de metas a los efectos de que el torneo, que empieza el próximo 8 de febrero del año 2014, puede iniciarse conforme a los nuevos parámetros.
¿Cuáles son los nuevos parámetros que integran la agenda que nosotros propiciamos? Primero, la necesidad de comercializar los derechos del fútbol argentino a nivel internacional, con el objeto de maximizar la estructura de ingresos. Segundo, un mecanismo de asignación de recursos vinculado al mejoramiento de la infraestructura para tener calidad en la transmisión, tanto desde butacas hasta iluminación, conforme a la modalidad de los partidos. Tercero, la garantía efectiva de seguridad deportiva, con el objeto de que la familia pueda disfrutar del espectáculo de un modo claro, previsible y razonable. Cuarto, la perspectiva de lograr el saneamiento integral y estructural de los clubes, a los efectos de ajustar el nivel de asignación de recursos con su presupuesto y, en virtud de ello, compatibilizar para dotar de muy buena infraestructura, buen espectáculo y buena capacidad de generación de ingresos hacia el futuro. En virtud de todos esos aspectos, nosotros vamos a trabajar con mucho detalle en la primera quincena del mes de enero y en la segunda quincena estaremos suscribiendo todos los contratos a los efectos de garantizar su efectivo cumplimiento. Eso es un tema que lo vamos a ver contractualmente, porque son parte de los detalles que lo vamos a analizar con minuciosidad en la primera quincena. Hoy tenemos varias cuestiones, porque tenemos esto, tenemos 11 horas y tenemos 14 horas un encuentro con ustedes, precisamente en conmemoración con las fiestas navideñas. El ministro Marcelo Doledo de Radio La Red le quería preguntar también sobre el tema. Usted hablaba recién en enero, reunirse con la AFA y, entre otros puntos, hablar de la seguridad deportiva. Hay una investigación sobre uno de los clubes más grandes de la Argentina, de River Plate. Según indican las fuentes de la investigación, tienen registrado los movimientos fraudulentos de dinero y negocios desde el más bajo escalafón de un barra brava hasta un expresidente del club. Lo que quiero saber es de qué forma ustedes, el Estado Nacional, observa esta investigación, si van a intervenir, si se van a presentar como querellantes. Eso por un lado. Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con los cortes de luz. Hablábamos con colegas, cronistas de exteriores, de radio, de televisión, todos los años, hace muchos años, 6, 7, 5 años que cubrimos cortes de luz en diciembre. ¿Qué va a hacer el Estado Nacional para que en diciembre de 2014 no tengamos que cubrir este tipo de inconvenientes, más allá del resarcimiento económico con una multa o el resarcimiento económico a los usuarios? Digo, que no haya cortes de luz el próximo año. Exigir que las inversiones se cumplan rigurosamente, porque finalmente el problema del sistema eléctrico es el siguiente. Primero, el sistema de provisión de energía. El sistema de provisión de energía hoy no tiene ningún tipo de restricción. Hoy tiene un sistema de megavatios excedentes desde el punto de vista de la provisión de energía. No hay restricciones. Lo que sí existen son deficiencias desde el punto de vista de la calidad de servicio. Y la calidad de servicio tiene que ver con media y baja tensión. Y dentro del esquema de media y baja tensión lo que se tiene que hacer son inversiones en estaciones transformadoras, subestaciones y obviamente cambios de cables y otro tipo de elementos que hagan fiable y garanticen la prestación efectiva y eficiente del servicio. Por lo tanto, las empresas han dicho, cada una de las empresas han formulado expresamente que van a invertir 4.000 millones de pesos cada uno. Pero la verdad es que nosotros lo que queremos ver es que las inversiones se hagan y que esas inversiones que se hagan garanticen la prestación efectiva del servicio. En definitiva, uno observa el incremento extraordinario del número de electrodomésticos, 609% desde el año 2005 hasta la fecha, y un incremento sustancial de determinado tipo de bienes. Pero lo que tienen que hacer las empresas es acompañar ese incremento sustancial de la demanda, que es una condición de mejoramiento de calidad de vida, con más inversiones. Y eso es lo que tienen que hacer. Y respecto a la investigación judicial, obviamente nosotros consideramos que la investigación judicial debe seguir su curso, su marcha, porque cualquier hecho de estas características, con una investigación judicial clara y transparente, permitirá arribar a conclusiones a los efectos de sancionar a quienes hayan delinquido, obviamente. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Cuándo se va a dar a conocer oficialmente el listado de precios que comienza a regir el 1 de enero? El 3 de enero. De precios, ¿de qué manera los consumidores van a acceder a la información y si hay una segunda lista que también se está armando? El 3 de enero va a estar publicada la lista. Porque, claro, ¿qué se hizo ahora? Un acuerdo marco. Se especificaron entre 175 y 200 productos. Ahora lo que se hace es un acuerdo con proveedores y con supermercados.
Y también se va a extender esos acuerdos y esos convenios con supermercados de origen popularmente denominados chinos, que son aproximadamente 10.000 en la cadena. Entonces, el acuerdo marco da origen a acuerdos bilaterales, supermercado por supermercado. Y esos acuerdos se publicarán a partir del próximo 3 de enero. Así queda clara la cuestión. Sí, se van a especificar los listados. Muchas gracias.